Listo. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás, mi estimada Martica? Qué gusto poderte saludar. Un saludo y un abrazo enorme desde acá, desde Quito, Ecuador, y pues seas bienvenida a este pequeño espacio para poder compartir un poco más sobre estos temas de desarrollo personal. Pues bueno, hay gente que está muy al pendiente de esta serie que estamos realizando sobre desarrollo personal en el área o con el enfoque de la psicogenealogía. Y pues antes de iniciar, primero que todo, pues bienvenida y me encantaría también que te puedas presentar y nos compartas un poco de tu historia para que quienes nos escuchan puedan saber también con quién estamos hablando, porque nunca falta el que dice, ¿y con qué autoridad nos dice esas cosas? Pues bueno, nos encantaría escucharte y saber un poco quién eres tú, para desde ahí poder profundizar un poco más en el tema. Bienvenida. Gracias, Edwin Mauricio. Un saludo fraterno para ti y para todas las personas que siguen este hermoso proyecto que tienes tú en esta difusión tan importante de muchos temas que tienen que ver con el desarrollo personal. Entonces, pues me presento. Mi nombre es Marta Esperanza Fonseca Chaparro. Yo soy de formación odontóloga. Y además tengo una maestría en educación en bioética y formación en psicosomática y también en descodificación biológica. Entonces, pues un poco siguiendo el hilo de tu pregunta, de tu presentación, dirán, pero ¿qué hace una odontóloga fundando una escuela de psicogenealogía y trabajando desde el punto de vista de la psicogenealogía? Es que sorprende, como una odontóloga termina revisando con los ancestros, ¿no? Eso es Claro, como una claro. vuelta medio fuerte, ¿no? Claro, pues les voy a contar un poquito cómo yo trabajé toda mi vida en la Universidad Nacional de Colombia, fui docente del área de salud pública y salud colectiva. Y yo creo que fue muy afortunado el hecho de poder acompañar muchas comunidades en Colombia, en distintas regiones de Colombia, acompañándolos en programas y proyectos de salud pública. Trabajamos con comunidades indígenas, con comunidades campesinas y en zonas que inclusive se veía de manera muy intensa el conflicto, que pues seguramente muchos saben que los colombianos vivimos durante décadas. Esto me llevó a que me diera cuenta que la boca era la puerta de entrada para todo. La boca sonríe, con la boca suspiramos, por la boca inclusive respiramos, comemos, es decir, expresa todas las dimensiones del ser humano. Cuando yo atendía en consulta a mis pacientes, se colocaban en el sillón horizontal y empezaban a hablar. Muchas veces no necesitaban tanto la intervención odontológica, sino como la posibilidad de hablar. Es decir, la boca es la puerta de entrada al inconsciente. Y de ahí empecé yo a mirar la relación de eso que yo veía en las bocas de ellos con toda su parte emocional y su historia. Eso me fue conduciendo a que buscara otras maneras de entender la salud y la enfermedad en mis pacientes. Y me Ahora, abrió la ahí puerta te al hago inconsciente. una pequeña consulta. Ahorita que te escucho, me genera la duda. Por ejemplo, en la boca de las personas, ¿puede existir algún rasgo ya físico como tal que refleje o algo cultural o algún tema emocional que tú dices, a ver, yo veo estos dientes, me reflejan que esto está pasando? De hecho, alguna vez escuché a una odontóloga decir en una consulta, todo bien en casa, todo bien con la familia, todo bien emocionalmente, porque aquí estoy viendo como algo. Entonces, sí genera como inquietud. ¿Hay algo que se pueda ver como tal en la dentadura? Tal vez sea una respuesta un poco más técnica, pero que refleje una situación emocional o una situación familiar. Sí, total. Mira que Freud decía que cuando salían los primeros dientes, 6 mesecitos, 7 meses de vida, empezaba ese niño o esa niña a experimentar los celos. Sí, Freud ya lo planteaba cuando hablaba del inconsciente y específicamente te comento con el tema de los celos. Yo hubiera querido haber encontrado mayor profundidad cuando yo me formé en esas relaciones de la boca con todo lo emocional. En ese momento no fue
pero eso me obligó a ir explorando otras disciplinas, ciencias humanas, ciencias sociales. Pero afortunadamente ahora hay un odontólogo francés, me invitaron en un momento dado a traducirlo, fue una maravilla. Yo hablo francés y él ha trabajado las relaciones que tienen los dientes con el árbol genealógico. ¿Cómo se llama el doctor? Se llama Christian Beyer. Allá. Christian Beyer. Y ha sido una cosa maravillosa porque, por ejemplo, sabemos que ciertas áreas de la boca corresponden al padre y al linaje paterno. Ciertas aparición, por ejemplo, de caries en ciertas regiones de la boca, en ciertos cuadrantes, tenemos 4 cuadrantes en nuestra boca, corresponden a la madre y a la información del linaje materno. Él tiene una casuística muy amplia y es maravilloso cómo ver eso que yo ansiaba. Ahora los jóvenes estudiantes de odontología y quienes se inquietan por ampliar ese campo pueden trabajarlo, Pero bueno, ¿no? volvamos entonces a tu proceso, ¿no? Ya te das cuenta de que muchos pacientes tuyos querían conversar, te das cuenta de que la boca es la puerta de entrada y de salida de esta dinámica psicológica de subconsciente y bueno, ¿cuál es el paso que das? O sea, ¿cómo terminas en este mundo? Pues yo empiezo a estudiar terapias alternativas. Entonces me formé en psicosomática, me formé en descodificación biológica, bueno, en otro tipo de terapias, inclusive en odontología neurofocal. Y realmente yo veía la transformación, no solamente en la boca, sino la transformación en la parte emocional. Entonces yo digo, la boca es de una riqueza, a veces la reducimos, la vemos como si fuera un molino que mastica, ¿no? Pero resulta que tiene una conexión con todas las dimensiones del ser humano. No, pues ahorita me estás haciendo una revelación, Sí, sí, literalmente, cosas sí. que no tenía presente, porque muchos lo vemos como ese molino, y bueno, la boca como tal, en mi caso como conferencista, la herramienta para poder llegar a las personas, pero de ahí como un espejo o como un libro en el que podemos leer parte de nuestra historia, sorprendente. Bueno, no te Sí, interrumpo, sí. sí. Entonces digamos que ese fue como buscando abrir un poquito el campo que teníamos, ¿no? De esa reducción a la máquina, al molino en la boca. Y bueno, visitar las comunidades, como te decía, ver las problemáticas, cómo de pronto esas vivencias de nuestro conflicto armado se reflejaba también en las bocas de ellos. La boca estaba conectada no solamente al resto del cuerpo, en lo biológico, sino conectada también a lo emocional y a lo social. ¿Te das cuenta? Una boca es distinta de una persona que vive en la ciudad tranquilamente, pues de pronto con el estrés, pero era distinto lo que se manifestaba en las bocas, por ejemplo, de campesinos que estaban en estas zonas de tanto peligro, ¿no? Donde la supervivencia estaba puesta a prueba. Entonces las bocas eran completamente distintas. Eso fue como llamándome a tejer la boca a lo biológico, a lo emocional y a lo social. Eso fue realmente, es un tejido que he ido construyendo. Y por eso he entrado a mirar toda esta parte de la psicogenealogía que lo hemos trabajado a profundidad con Gloria Sierra, que tú tuviste oportunidad de invitar para otro programa y que, pues yo digo, ha sido maravilloso, ha sido una puerta de entrada a toda esta dimensión tan rica que nos da una identidad heredada, ¿sí? Porque de nuestros ancestros recibimos esa identidad heredada con todos los méritos, como seguramente lo explicaba Gloria, pero también con algunos desafíos y cosas que no se han logrado superar. Eso sería como lo prebiográfico. Y lo tenemos, lo podemos reconocer en la boca. Lo prebiográfico, antes de nuestra existencia, antes de que empezara nuestra biografía, hay una información que conservamos, no solamente genéticamente, porque sabemos que está genéticamente en la boca y también en nuestro inconsciente. Bueno, dos preguntas aquí. La primera, por ejemplo, aún así me sigue quedando curiosidad, mucha curiosidad. Por ejemplo, ¿qué características tú encuentras en la boca de una persona que ha vivido muy cerca del conflicto armado?
pero deben haber como características muy específicas, ¿no? ¿Qué hay en la boca de alguien del campo que vivió muy cerca del conflicto, a diferencia de alguien de la ciudad? Te voy a contar un caso específico que vimos, que creo que ilustra muy bien esta, para poderte responder. Este es el caso de un hombre que fue asesinado muy joven en medio del conflicto por distintos actores armados del conflicto, algunos de ellos lo asesinaron. Su esposa, ellos tenían 3 hijos pequeñitos, y su esposa quedó completamente, dijéramos, como inutilizada por el duelo, quedó cristalizada en ese duelo, casi que quedó como una madre muerta, dijéramos. No pudo transitar, no pudo elaborar su duelo y se subió a su casa, al segundo piso, y se lanzó al vacío y se suicidó. Terrible. Cuando uno mira la boca de su hijito, llega a consulta, íbamos con mis estudiantes allá a hacer programas de prevención y obviamente también de asistencia. El niño, su colmillito, si uno ve la anatomía de los colmillitos, tienen la raíz un poquito hacia atrás y el colmillo. En ese caso, el colmillo se pone completamente recta a la raíz. Entonces, sabiendo eso, preguntamos la historia. ¿Por qué ese colmillo tenía esa posición, que era una posición anómala, una malposición? Estaba completamente vertical. Lo que se ha visto es que cuando hay un accidente, una muerte por salto al vacío, caída de un avión y fallece un ancestro, en los descendientes puede observarse que esos colmillos quedan completamente verticales. La raíz no tiene la posición que generalmente uno encuentra cuando no ha habido esos casos. Y eso, digamos, son manifestaciones y tienen relaciones con la historia de lo que pasó con la madre de estos niños que te cuento. Y así pudiera decirte muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la articulación temporomandibular drena muchísimo la rabia, la agresividad. Entonces, pues, un odontólogo clásico ortodoxo mira el bruxismo, coloca una plaquita para que no se desgasten los dientes, pero cuando uno liga eso a la historia que ha vivido la persona, que ha vivido la familia, uno empieza a encontrar que hay unas relaciones y el tratamiento empieza a cambiar. Yo creo que nos da una mayor movilidad y amplitud en la mirada para acompañar a nuestros consultantes. ¿Sí? Espectacular. Y de ahí entonces, tú empiezas ese proceso de búsqueda, ¿no? Encontrando esos detalles, ahí te conoces con Gloria o antes tú ya habías aparte indagado, te topaste con la psicogenealogía. ¿Cómo es tu encuentro personal con esta rama? Sí, con la psicogenealogía. A partir de todas estas exploraciones y de todas esas relaciones, yo conozco a Gloria, venimos trabajando hace 25 años. Inclusive en ese momento ella atravesaba por un duelo muy fuerte por la muerte de su hermano de Caliche y yo tuve oportunidad de acompañarla. Yo ya trabajaba algunas cosas y éramos vecinas además. Entonces ahí y empezamos a unir cómo uníamos esa experiencia mía y esa gran experiencia y trayectoria de ella y empezamos a decir, no, aquí podemos trabajar y que vengan personas que tienen formación en salud, no solamente psicólogos, claro, bienvenidos los psicólogos, que vengan trabajadores sociales, que tengan unas herramientas para leer eso que a veces los desafía de manera personal y a las personas con las cuales ellos tienen contacto y acompañan en el ejercicio de sus distintas profesiones. ¿Sí? Entonces fue de esa manera, 25 años llevamos trabajando. La escuela, su creación es más reciente, pero primero fuimos como madurando, trabajando juntas, ella escribiendo, yo también escribiendo, y bueno, entonces eso es No, pioneras ustedes, o sea, porque o sea, tuvieron prácticamente que abrir camino, porque para ese momento en Colombia no es que había mayor información sobre este tema. Sí, sí. Imagino que también les dijeron en qué locuras se están metiendo, no, o sea, tuvieron que enfrentar algo de oposición, me imagino también, porque cuando uno lidera y abre camino,
nunca falta la oposición. Claro, sí, fíjate que la psicogenealogía realmente es muy reciente, es una disciplina joven, tiene mucho desarrollo, por ejemplo, en Francia. Hemos tenido inclusive oportunidad de invitar a Elizabeth Horowitz. Ella en el 2002 creó la Asociación Francesa de Psicogenealogía, pero en Francia. Aquí esto es mucho más reciente. Creo que desde la escuela hemos aportado también con nuevas categorías para mirar eso, toda esa vida de los ancestros, ¿no? Sus alegrías y sus sufrimientos. Entonces, creo que hemos aportado en ese sentido. La escuela, yo no recuerdo, Gloria es más cuidadosa en eso, creo que tenemos como 250 egresados ya, que no es un número menor, son multiplicadores de todo esto, ¿no? Y ha sido maravilloso ver cómo ya hay egresados que están dictando sus cursos, son consultados a nivel nacional y a nivel internacional, eso para nosotras es muy grato. Ahora, dentro de esta dinámica, sé que uno de tus puntos fuertes y de especialización es como tal la novela natal, que hasta has tenido la oportunidad de escribir. ¿Cómo llegas a enfocarte precisamente en este punto? O sea, ¿qué te llamó tanto la atención de ese instante de toda la vida de la persona, ¿no? Y decir, esto me seduce, esto me conquista, y si nos puedes hablar un poco también de en qué consiste precisamente esto de la novela natal. Sí, mira, la novela natal, yo creo que aquí tengo que contar la historia de mi padre y mi propia historia. Encantado. Eh, sí, mi padre nace en una familia que tenía recursos económicos, era una familia pudiente. Sin embargo, mi abuelo le encantaba el juego. Ahora eso se llama ludopatía. En la época de mi abuelo no tenía ese nombre y perdió la fortuna familiar en el juego, con una quiebra. Mi padre nace y es entregado inmediatamente a una tía materna, que era una tía rica también, era una tía que lo amó mucho y que no tenía hijos, ¿sí? No tenía hijos. Entonces ella lo recibe, era una tía que lo amaba muchísimo, pero también era un poquito ambivalente con él, le daba gusto en todo, pero a veces era muy dura. Y bueno, él fue creciendo y cuando tenía más o menos 12 o 13 años, él comete alguna pilatuna de adolescente y ella llama al conductor y a las empleadas que le ayudan en los quehaceres de la casa y delante de todos le dice que él no es su hijo. Él no sabía que él no era su hijo. No tenía conocimiento. O sea. No tenía conocimiento. Él pensaba que esos niños, como venidos a menos, eran sus primitos y que esos eran los tíos y realmente eran sus hermanos y eran sus padres. Entonces, digamos que toda esa historia que tiene que ver con la quiebra familiar, en ese momento mi padre es concebido, en ese ambiente familiar de precariedad, pero además de haber sido concebido en esas condiciones familiares, es entregado a la tía que no tenía hijos, ¿sí? Fíjate cómo esa concepción de mi padre obedece a necesidades del sistema, ¿sí? Esa tía no tenía hijos, entonces se le entrega, en la época de mi padre eso era como usual, en Colombia yo he conocido muchos casos en que el niño se le entregaba a la tía que no tenía hijos, casi como si la concepción obedeciera a la necesidad de la tía y su pareja para llenar ese vacío. ¿Sí? Y esos son mecanismos inconscientes, ahora lo entendemos. Porque Entonces, es en función de la familia más amplia. O sea, si claro, yo tengo un hijo que le sirve a otro, tenga, o sea, ya. claro. Y si además hay una situación, como fue el caso de mis abuelos, de una situación económica que querían, yo siempre he pensado que lo hicieron por amor, dijeron pues que tenga mejores condiciones, ¿sí? Pero bueno, y luego viene el secreto alrededor de quiénes eran sus padres. Mira todo lo que se teje en ese periodo que yo he llamado la novela natal, que es qué pasó un año antes de mi concepción, cómo fue mi concepción, yo lo llamo el modo, tiempo y lugar de la concepción, y mira que ya llevamos 2 capítulos en lo que he hablado, cómo fue la gestación, hablamos de gestación del bebé y el embarazo de la madre,
cómo se llevó a cabo esa gestación mía, cómo lo vivió la familia, cómo lo transitó la madre y el padre, qué sucedió durante la gestación, cómo fue el nacimiento y luego los 3 primeros años de vida. Si tú te das cuenta, mal contados son más o menos 4 años. Claro, varía. A veces nos adelantamos, somos prematuros, como es mi caso, y por eso es otro motivo por el cual me dediqué a tratar de mirar y explorar esto que he llamado la novela natal. O sea, ¿cómo llega entonces, te enteras de lo de tu padre, cómo llega hasta ti esta dinámica familiar? Pues Esta yo, es yo la otra mi, parte de la historia que falta. claro, conocer esta historia fue maravilloso y de hecho yo me he puesto a indagar y supe que mi abuelo, porque además encontré, imagínate, el certificado de defunción, él murió muy joven, él murió de 39 años, ¿sí? Él murió muy joven. Además, mira lo que pasó, murió de una infección que se llama angina de Ludwig, que afecta a todos los espacios alrededor del cuello por una infección dental. Y yo termino estudiando odontología. Ya. ¿Te das cuenta? Quiero relacionar con lo que Gloria les presentó en el Sí, programa. es carrera de reparación, más o menos. Carrera de reparación Ya total. lo voy entendiendo mejor todavía, ya. ¿Te das cuenta? Pero además, mi padre y mi madre se casan. Mi mamá queda muy rápidamente embarazada. Voy ahora a meter mi historia, ¿sí? Muy rápidamente embarazada. Y resulta que hacia el 7.º mes llegan unos amigos a visitarlos, ella sale a hacer unas compras y se resbala con una cáscara de una fruta y cae con sus piernitas, tenía ya tenía algo más de 6 meses, casi 7.º mes, cae así, ¿sí? No se podía levantar, ya estaba muy pesada y alguien que pasaba por la calle la ayudó a levantar. Luego ella dice, rompí fuente y tuvieron que inducir el parto. Es decir, yo nazco al filo del 7.º mes de gestación. Ya. Pero yo veo cómo afecta eso mi vida. Y les voy a contar, aquí es también una confesión, porque esto luego, claro, la idea es hablar también de cómo llegamos a todo eso. Yo, por ejemplo, iniciaba los proyectos, ¿sí? Y de repente, cuando yo iba a terminarlos, me detenía. Y casi a último momento volvía y empezaba y lo finalizaba. Es decir, la manera como nacemos nos da una forma también de andar por la vida, de realizar nuestros proyectos, de cómo desarrollamos los procesos. Entonces, todo eso me llevó, como todas estas historias, me llevaron a profundizar. Ahora, también, y esto quisiera honrar a quienes venían y han venido trabajando este tema, porque yo no soy pionera, ¿no? Pero tampoco fue en un ataque de esnovismo que quise ponerle el nombre de novela natal, ¿no? Pero digamos, en Argentina hay 2 médicos, Herminio Castelar y Gabriel Jorge Castelar, el hijo, que trabajaron algo que ellos llamaban el programa de vida. ¿Sí? Tuvimos oportunidad de invitar a Gabriel Jorge a Colombia y nos habló de toda esa teoría de su padre. El padre nunca escribió una línea sobre esto, pero Gabriel Jorge ha seguido profundizando y escribiendo. Ellos tienen algo que llaman el umbral del nacimiento. ¿Qué pasó 4 semanas antes de la concepción y 4 semanas después de la concepción? Fíjate que es un periodo mucho más corto. Eso fue hacia la década de los 60. Pero un psicólogo francés, Marc Frechet, también sentó las bases de lo que luego en Francia otros autores han llamado el proyecto sentido, y Salomón Selam, que es muy conocido en América Latina porque él viaja y dicta cursos, ha llamado el proyecto sentido gestacional. Entonces, yo quisiera honrar de todas maneras que uno siempre está parado sobre los hombros de otros. Y tú me preguntarás de pronto cuál es la diferencia entonces entre lo que tú planteas de novela natal y proyecto sentido gestacional o proyecto sentido. Es que con esa historia mía y la experiencia que tuve en el área de salud pública, es que es fundamental ubicar la familia en su contexto social, en relación con el contexto social, económico, cultural, político.
ubicar la historia de la familia, serían como dos hilos, y ubicar ya la historia personal, cómo fue mi concepción, qué rodeó mi concepción, cómo fue la gestación, cómo fue el nacimiento y mis primeros 3 años de vida. Entonces, fíjate, para aclarar esto de pronto, como si uno piensa en los niños que fueron concebidos durante la pandemia, Ya. fue además una cuestión que fue planetaria, esos niños tienen una información distinta a niños que están siendo concebidos ahora, después de que la pandemia ya no nos asusta tanto, no ha habido tantas muertes, bueno, ya hemos ido transitando eso de una manera distinta. Voy a darte un ejemplo, hace Sí, poquito sí. yo acompañaba a una pareja y me contaba, ella acompaña niños muy chiquititos, ¿no? Y les hace un poquito de refuerzo de lo que trabajan en los jardines infantiles. Y me contaba de un pequeño de 3 añitos que nunca se quiere quitar el tapabocas. La mamá tiene que obligarlo para meterlo a la ducha, bañarlo, que se quite el tapabocas y le dice, mamá, es que esto es parte ya mía. Son niños que tienen información distinta. Entonces, fíjate cómo la historia del contexto, la historia de la familia y mi historia personal en ese periodo de 4 o 5 años se teje, tiene relaciones íntimas. Y creo que es esa la diferencia de la novela natal, y por eso le puse novela natal. Pero además le puse un apellido al libro que se llama Fractal de mi vida. ¿Por qué fractal? Porque ahí se generan una serie de patrones que me dejan como una forma de ver la vida, una forma de caminar la vida que se van a repetir, como un fractal, ¿sí? Perfecto, pero aquí, por ejemplo, haciendo un paréntesis en lo que tú dices también de la pandemia, yo creo que las concepciones se han dado en muchas dinámicas y considero que también vale la pena, pues, quien nos escucha y que tenga hijos concebidos durante el periodo de pandemia o nacidos durante el periodo de pandemia, porque hay casos donde yo conozco entre amistades y personas que he podido acompañar que en principio pues les costó quedarse en casa, pero luego ya no querían volver a la dinámica de trabajo porque disfrutaron estar en casa. Pero Claro, también, y hay estadísticas de eso, hay países donde los divorcios ya se multiplicaron porque no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos y de verse poco a verse todo el tiempo. O sea, hubo divorcios, pero lamentablemente divorcios donde también ya se había dado un embarazo sí, y eso también ya genera una situación compleja, ¿no? claro. Incluso fíjate, niños que los padres, yo creo que antes era la vida de las parejas era contacto y retirada, contacto y retirada. Pero la pandemia fue contacto, contacto, contacto. Y ahí salieron todas las cosas que no habíamos resuelto en un momento dado, sí, por las rutinas que teníamos, porque no le habíamos puesto atención. Pero muchas veces hay concepciones que se producen de manera inconsciente como una manera de pegar la relación. Y eso deja en la información del inconsciente de ese niño, de esa niña, yo necesito mantener unidos a papá y a mamá. Ese es uno de los desórdenes que trabajamos en la novela natal. Sí, no soy deseada, pero soy necesitada. ¿Para qué? Para que papá y mamá no se divorcien o no se separen. ¿Ves? Sí, bueno, y se vive mucho, ¿no? Este tema. Ahora, Mucho. antes, ya como para abordar propiamente, ya con más profundidad la novela natal, si quisiera, pues, que nos comentes un poco, o sea, cómo conectas tu historia personal con la situación de tu papá y cómo se da esa sanación, cómo se soluciona este pendiente, porque me imagino que ya enterándote de tu historia, y al saber el por qué estudias esta carrera y vas entendiendo todo lo que sucedió atrás, bueno, ¿cómo se da el giro a esta historia? ¿Cómo se hace la reparación? Pues mira, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que hemos tratado de hacer es tener unas preguntas orientadoras para cada uno de los capítulos de esa novela natal, ¿sí? Por ejemplo, y eso tiene que ver con la historia de mi padre y mi propia historia. ¿Qué pasó un año antes en la vida de la familia y en la vida de la pareja?
antes de mi concepción. ¿Qué pasó? ¿Sí? Porque usualmente, y eso lo sabemos ahora, hay muchos enfoques que trabajan lo transgeneracional, las constelaciones, la psicogenealogía, sabemos que las concepciones no se dan al azar, se dan también por una necesidad que tiene el árbol familiar. Bert Hellinger dice algo muy bello, es como si la familia, tiene una metáfora muy bonita, fuera un móvil, esos móviles que se colocan en las cunas de los niños, y de repente hay una figurita que se pierde y se desequilibra el móvil y es necesario reemplazarla. Es la metáfora que él utiliza. Es decir, las concepciones no son fortuitas, no se producen por así. A veces decimos, no, es que papá y mamá querían y deseaban, o no lo deseaban y quedaron embarazaditos, pero es que obedecen a una necesidad del árbol. Cada vez esto es más claro, ¿sí? Por eso el caso de mi padre, yo te decía, la tía no tenía hijos. Hay una quiebra familiar y la mejor solución que encuentra el árbol es que mi padre pase a ser hijo de realmente su tía materna. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que sucede un año antes de la concepción, siempre lo exploramos. ¿Qué pasó a la familia? ¿Qué le pasó a la familia? ¿Cómo atravesó, por ejemplo, una pandemia? ¿Cómo atravesó una quiebra? ¿Cómo atravesó una migración? De pronto deciden que se van a vivir a otro país, o por el contrario, un desplazamiento forzado como sucedió en nuestro contexto. ¿Cómo lo atravesaron un año antes? ¿Qué pasó? Para poderlo relacionar con esa concepción, ¿sí? Luego, el modo, tiempo y lugar de la concepción. Es distinto cuando yo soy concebida en un acto de amor consentido, así soy concebida producto de una violación. ¿Te das cuenta? Es distinta la información que queda en el inconsciente por las emociones que transita la madre, que transita la pareja y que transita la familia que rodearon esa concepción. Y mira ahora con todos los avances que hay, todos los avances tecnocientíficos, que encontramos casos donde hay una donante del óvulo, el padre se hace una fertilización in vitro y de repente hay un tercero en juego, una mujer que alquila su vientre. O sea, es información de todo lado, no De tres conectada. árboles, de tres árboles. Es decir, eso no es un asunto menor, por eso en la novela natal trabajamos eso que llamamos la pareja parental y la pareja psicosocial, ¿sí? Porque ahora hay una cantidad de cosas que intervienen, de situaciones que intervienen en la concepción, que nos están dejando una información en el inconsciente que antes no existía. Antes el embarazo, el nacimiento, la concepción, la muerte eran procesos naturales, ahora no es así. Hay toda la intervención tecnocientífica que prolongan el momento del fallecimiento, que prolongan la vida artificialmente, pero que también se producen todas estas tecnologías de fertilización in vitro, etcétera, que complejizan el momento de la concepción y que nos dejan una información distinta. Entonces ya no tenemos la información del árbol de papá y de mamá, sino de pronto de ese vientre, de esa mujer y de toda su información del vientre subrogado o alquilado, como dice. Vemos el caso de futbolistas muy adinerados que ahora alquilan vientres, donan su semen, se fertiliza un óvulo de una mujer, ¿sí? Y adoptan ese niño, ¿no? Pues lo tienen, es como si fuera su hijo. Pero miren toda la información que hay en la concepción. Pero también hay concepciones donde la pareja parental, por ejemplo, son de culturas distintas. También. Yo tengo una hermana que se fue a hacer su doctorado a Francia hace ya más de 40 años, se enamora del francés, un francés que es su esposo, y yo tengo dos sobrinos que amo muchísimo. Y ellos tienen una información que tienen que ver
con esto, con esas distintas culturas. Uno diría, y los franceses se parecen a los colombianos, jamás, jamás. Los colombianos nos gusta, a las mujeres nos gustan que nos echen piropos, que nos digan, ay, estás bonita, que luce ese vestido, ese color rojo. No, los franceses no, los franceses son muy amorosos a su manera. Entonces hay una cantidad de diferencias culturales que tienen que ver con esa información que tienen, por ejemplo, mis sobrinos. Es una maravilla. Yo tengo, mi sobrina es un empaque más colombiano, su fisonomía, y es francesa, francesa, francesa en la manera de ser. Y mi sobrino Julián es puro empaque francés, es ojiazul, altísimo, pero este es Colombiano alegre, imagino. la cumbia le encanta la música, le encanta completamente distinto. Tienen una información. Entonces esos aspectos socioculturales es importante tenerlos en cuenta porque dan una forma y una información que podemos explorarla, digamos, cuando miramos juiciosamente esos capítulos de la novela natal. O sea, pero hoy por hoy sí es más complejo como hacer esa mirada hacia atrás para revisar nuestro árbol, porque a la final hay muchas situaciones que se cruzan. No sé cómo ves tú, y es mi pregunta, deben haber como, de acuerdo al tipo de concepción, ciertas características como ya heredadas, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, ¿qué características o qué va quedando en aquella persona que es fruto de una violación? De aquel que es hijo de papá y mamá dentro del hogar, pero tal vez no fue planificado, no fue deseado. Y también, por ejemplo, el caso de el hijo de la infidelidad. O sea, yo tengo un amigo que dice, yo soy hijo del amante de mi padre. O sea, yo después me voy enterando. Inclusive también extiendo la pregunta, ¿qué características puedes ver tú en los hijos nacidos en partera en casa que los que nacen en hospital, en clínica? Porque bueno, no sé, hoy por hoy creo que la mayoría ya nacen en centro de salud, hospital, clínica, ya son menos los que nacen en casa en partera, tal vez en un contexto de ciudad, ¿no? Pero me imagino que haber nacido en casa con una partera también deja una información diferente, ¿no? Claro, claro. Y claro, y depende también de las circunstancias. Ahorita, si quieres, te amplio lo del nacimiento, pero con relación a la primera parte de tu pregunta, que es con la concepción, nosotros trabajamos 15, llamamos desórdenes de concepción, no significa patología, sino digamos cosas que tenemos que revisar en nuestra concepción. Te voy a dar algunos ejemplos para no extenderme. Retomo lo que habíamos hablado antes, el hijo no deseado pero necesitado. Papá y mamá se van a separar, tienen un encuentro, un vínculo sexual y quedan embarazados. Y entonces no se separan. Fíjate que en el inconsciente de ese niño, de esa niña queda, no fui concebida por mí misma, sino fue concebida porque me necesitaban. Y lo que hemos visto, yo lo he visto con muchos consultantes que tienen esta situación del hijo no deseado pero necesitado, es que, por ejemplo, las rupturas, las separaciones les causan un dolor inmenso y hacen lo humanamente posible y casi lo imposible para no tener una ruptura de pareja. Yeah. ¿Sí? Cuando uno ve que son relaciones tóxicas, ¿sí? Que son, uno diría, pero esto sería más sano en un momento dado, tomar una decisión y una separación sana. No se puede porque sienten que no van a sobrevivir. Hay una sensación, si esta persona me separa de mi pareja, me muero. Siento de verdad, tengo sensación de muerte. No voy a poder existir. Ese es un caso. Fíjate que entonces aquí hay algo que se llama el síndrome de inexistencia. No existo por mí misma, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay casos, te voy a mencionar algunos, poquitos, para no extenderme de verdad. Hay casos en que es el hijo no deseado ni buscado, donde definitivamente yo no quería estar, los padres no querían quedar embarazados, no lo buscaban, a veces inclusive estaban haciendo, estaban con medidas de anticoncepción y de todas maneras quedan embarazados. Ese se llama el hijo no deseado ni buscado.
que es distinto, y este es otro matiz, el hijo intruso. En el hijo intruso es el hijo no deseado ni buscado, pero se piensa e inclusive se intenta interrumpir el embarazo. Hay una diferencia, ¿te das cuenta? Entonces tenemos 15 lo hemos llamado desórdenes de concepción, que tienen que ver con ese modo, tiempo y lugar de la concepción. ¿Qué queda en esto? Son muchas las manifestaciones. Una, por ejemplo, todo el dolor, la incapacidad de hacer rupturas, de poner límites. El síndrome de inexistencia es que como que no merezco existir. Eso genera una herida del rechazo. Esta herida del rechazo es la más temprana porque fíjate desde cuándo se inicia con estos desórdenes de concepción. Si la madre y el padre se enteran y de pronto dicen, no, pero es que no era el momento, no lo queremos, bueno, lo que sea, hay ese rechazo. Eso tiene implicaciones inclusive físicas, es que para poder existir yo cojo y aumento mi peso. Muchos de los temas de obesidad y de sobrepeso están relacionados con este síndrome de inexistencia. No me sé mi lugar, me ocupo usualmente el papel de salvadora para que me reconozcan, no sé poner límites, es decir, son muchas las expresiones que puede uno ver, no es matemático, no es que esto es igual a esto, pero sí cuando relacionamos ya la vida de la persona con estas historias que han rodeado su concepción, podemos establecer las relaciones y tenemos también una cajita de herramientas de terapias para poderlo trabajar.